Bienvenidas y bienvenidos al segmento internacional de Focos. Perú ha tenido 3 presidentes en una semana. El 10 de noviembre, el Congreso peruano destituyó al presidente Martín Vizcarra, que había sido señalado por corrupción, y lo sustituyó Manuel Merino, quien era el presidente del Congreso. La gente salió a las calles y fue duramente reprimida por la policía del nuevo gobierno. Esto obligó a Merino a renunciar y en su lugar se colocó al centrista Francisco Sagasti. Para profundizar en el tema, nos conectamos con la periodista Patricia del Río hasta Lima, Perú. Bienvenida a Focos, Patricia. No, imagínense, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y por ocuparse de nuestro país. Bien, para comenzar, ¿cuál es el origen de la crisis en el Perú? ¿Cómo se explica que la destitución de un presidente señalado por corrupción genere protestas y no celebraciones? Es un poco, voy a tratar de simplificar el tema porque es complicado y largo, pero solo para que entiendan, el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra cerró el Congreso anterior porque no podía trabajar con él porque era un Congreso que le era mayoritariamente opuesto. El cierre del Congreso fue constitucional y se eligió este nuevo Congreso con el que se pensó se iba a trabajar mejor. Resultó ser un Congreso muy desarticulado, con muchos intereses particulares, casi imposible de trabajar con él. Y efectivamente salieron investigaciones de una fiscalía muy seria, que es la fiscalía que lleva todos los casos de anticorrupción con las empresas brasileñas, en las que los indicios con respecto a la posible corrupción del expresidente Vizcarra eran muy solventes. Sin embargo, de acuerdo con nuestra Constitución, el presidente se tiene que quedar en su cargo si no se tratan de delitos de función, sino sobre todo si se tratan de delitos anteriores. El presidente se tiene que quedar en su cargo y una vez que termine su mandato es juzgado como debe ser. Lo pueden investigar, pero no lo pueden acusar, ¿no? Entonces hasta ahí al presidente Martín Vizcarra lo amparaba la Constitución para quedarse en el puesto. Sin embargo, nuestra Constitución tiene un detalle y es que existe la vacancia por incapacidad moral permanente. Y esto llamado incapacidad moral permanente puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser que te acusen de corrupción, puede ser que, no sé, de pronto te acusen de acoso sexual, en fin. Entonces, el Congreso se aprovechó de ese vacío, lo intentó vacar la primera vez por un caso bastante pueril, digamos, bastante poco importante, no consiguió los votos y en el segundo caso consiguió los votos. El problema es que no solo la constitucionalidad del hecho era cuestionable, que hasta ahora no se ponen de acuerdo si era constitucional o no, sino que lo hicieron con un presidente que tenía todavía una popularidad alta y que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo y de una crisis económica como la que estamos viviendo, la gente no quería más alboroto. Era como, por favor, déjenlo hasta el próximo año que ya se va, después lo meten preso si quieren, pero ahora no nos muevan más el bote, ¿no? Y no, el Congreso no escuchó, lo vacó, y encima el presidente del Congreso que asumió el cargo no era una persona muy popular, digamos, ¿no? El Congreso no es popular en absoluto, por decirlo de alguna manera, ¿no? De acuerdo a la Constitución peruana, a Vizcarra lo sustituye por sucesión el presidente del Congreso, Manuel Merino. ¿Por qué la gente lo rechazó de inmediato y por qué hubo represión a las protestas? Pero nuestros últimos 5 años de gobierno han sido tan extraños que el presidente Vizcarra asumió el poder porque el expresidente Kuczynski renunció antes de ser vacado y la vicepresidenta Mercedes Arauz también renunció. Entonces Vizcarra no tenía vicepresidentes. En un vacío de poder de esta naturaleza entra el vicepresidente para gobernar. Dado que no había vicepresidentes, la Constitución señala que debe ser el presidente del Congreso. Pero el presidente del Congreso, en este caso, era una persona que había jugado un juego extraño de estarse oponiendo al presidente Vizcarra y llevado adelante este Congreso agresivo sin mayor justificación. Entonces era un hombre que ya se había generado muchos anticuerpos, con un partido político muy antiguo, del que se esperaba una mayor madurez a la hora de actuar. Entonces la gente sintió que había usurpado el poder y salió a la calle a decir que no era esa la manera de llegar al poder. Nadie se imaginó que la respuesta popular iba a ser tan fuerte. Y salieron a marchar de manera pacífica, la prensa incluso lo registró, y yo creo que una suerte de ganas de que no se viera lo que ocurría, más una policía muy poco profesional, más órdenes probablemente muy duras, hicieron que la represión fuera brutal. Y fue tan abrumador el escándalo, e incluso cobró la vida de 2 jóvenes,
que a Merino todo el mundo pidió su renuncia, no solo los jóvenes, sino todas las autoridades, como alcaldes, gobernadores regionales, todo tipo de autoridades pidieron que se fuera, no le quedó otra que renunciar. Ahora, tras la salida de Merino, llega Francisco Sagasti como presidente interino. ¿Qué se espera de él? ¿Ha cesado con él verdaderamente esta crisis política en el Perú? Cuando renuncia Merino, renuncia como presidente del Congreso de la República, y al renunciar como presidente del Congreso de la República tiene que abandonar el cargo de como presidente del Congreso, y al abandonar el cargo del presidente del Congreso tiene que abandonar el cargo de presidente de la República. Por lo tanto, había que elegir otra mesa directiva del Congreso, y quien asumiera la presidencia del Congreso pasaba a ser presidente de la República. Yo sé que parece un enredo, y lo es, pero así era el asunto. Al Congreso le tocó, en medio de esta crisis, 2 días se demoró en ver quién iba a presidir el Congreso y, por lo tanto, quién iba a asumir la presidencia de la República. Parecía que no habían aprendido nada. Los jaloneos, los votos, las puñaladas por la espalda. Y un momento que creímos que no íbamos a tener presidente, hasta que Francisco Sagasti, que es un hombre, hay que decirlo, muy conciliador, un hombre mayor, con mucha experiencia, más en ámbitos de organismos internacionales, logró el consenso y finalmente logró que el Congreso se pusiera de acuerdo a tener una votación muy amplia, y ha sido tal la necesidad de que alguien pusiera orden que todo el mundo lo ha recibido con alivio, con esperanza. Es un hombre que no se ha generado mayores anticuerpos, no tiene tanto tiempo en la política, es un buen hombre, ¿no? Y ahora esperemos que sea un buen presidente, son 2 cosas distintas. Y ha nombrado un gabinete mucho más interesante para la situación, mucho menos polarizante. Merino nombró un gabinete muy de derecha, y la derecha había estado muy en contra de Vizcarra. Esta vez no ha ocurrido eso, ¿no? Se ha nombrado un gabinete más de centro y más plural, ¿no? Bien, finalmente las elecciones presidenciales en el Perú son en el año próximo. ¿Cuál es la expectativa con una clase política en crisis tras un periodo con 4 presidentes y 2 de ellos señalados por corrupción? Me gustaría ser más optimista, de hecho a los analistas en general les gustaría ser más optimistas, pero no nos vamos a mentir. Lo que ha ocurrido en este quinquenio no es un hecho fortuito, es producto de muchos años de desinstitucionalización de la política, de repudio de partidos políticos, de falta de liderazgos, de falta de democracia interna y de representatividad de los partidos políticos. Entonces, claro, hemos llegado a tener una clase política totalmente desarticulada, totalmente desenchufada de la población, y que se mire el ombligo, ¿no? Y que toma decisiones sin importarle que eso afecten a todo el país. En las próximas elecciones se aplica una ley electoral que aquel partido que no postule pierde su inscripción, con lo cual tenemos 25 candidatos a la presidencia, que ya es de por sí una locura. Y yo, si bien creo que hay ofertas interesantes o hay candidatos interesantes, no tenemos todavía ofertas partidarias sólidas. Yo creo que esta crisis, no con esta gravedad y no con estas decisiones tan complejas, va a perseguirnos todavía mucho tiempo más. O sea, vamos a llegar al bicentenario de la República, que para el Perú es el próximo año, con un país todavía con una institucionalidad democrática muy frágil, ¿no? Y nos toca, creo, bueno, yo ya no soy tan joven, pero les toca a los jóvenes y le toca a las personas que han salido a marchar animarse a participar en política y conformar grupos mucho más sólidos con un interés por la comunidad mucho más grande, ¿no? Bien, agradecemos a Patricia de Río por habernos acompañado en esta entrevista. No, a ustedes por haberse comunicado, y espero que todo esté bien por allá y que esta pandemia que nos tiene a todos un poco separados se acabe de una vez por todas. Esperamos que así sea. Bien, así concluimos nuestro segmento internacional. Para ver este y todos los contenidos de Focus, puedes ir a nuestra página web focustv.com. Así cerramos este episodio. Gracias por acompañarnos y buenas noches.